Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestra enseñanza el 10. Es tan lindo, interesante, el cual nos ayuda a abrir nuestros ojos, a abrir los ojos espirituales. Ahora vamos a continuar la enseñanza Jesucristo y la ley mosaica. Él no vino para anular la ley, ni los dichos de los profetas. Jesús vino para darles cumplimiento a la ley mosaica de la que nos habla en el tiempo levítico. Ahora, ¿por qué? Aquí hay un argumento interesante. Pero vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. Vamos a ver. No penséis que he venido para anular, abolir, abrogar la ley o los profetas. No he venido para anularlo, sino para cumplirlo. ¿Te das cuenta que no lo eliminó? Escúchame esto. No eliminó, no la abolió la ley levítica, mosaica, de lo que nos habla el Antiguo Testamento y de los profetas. No lo vino a eliminar. Jesús las cumplió. Entonces, el 10 está implícito en la persona de Jesucristo y en todo, en la vida aplicativa de la palabra en Jesucristo. Reitero, por eso es que Jesucristo nunca atacó o insinuó desvalorizar el diezmo. El diezmo. Escúchame. Claro, ahora no es una ley, pero es un principio. Entonces Jesucristo no vino a hacer esto. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Jesucristo tenía una posición firme. Una posición firme frente a esto. Te voy a explicar. Mira, la misma palabra dice, versículo 19. Mira lo que dice 19. Mira. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñase a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y le enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mira, en todo lo que puede hablar de la ley, y como el diezmo fue una ley ahí, las cumplió, no los eliminó. Y si no los eliminó, ¿sí? Entonces sigue siendo vigente. ¿Pero por qué vigente? Porque Jesús lo cumplió. Dígame tú, ¿quién eres tú para que no cumplas? Jesús, pues yo soy tal. No, tranquilo. ¿Quién eres tú para no cumplir lo que Él ha cumplido? Lo que pasa es que tú tienes que entender algunos aspectos aquí. Tranquilo. Mientras existen los cielos, existe la tierra, ni una letra, ni un tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. No se puede infringir. Hablando de la ley, no se puede infringir. Es la ley, no estamos bajo la ley. Ya sé que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero hay leyes que tú no puedes violarla, fingirlo, echarlo a la basura. ¿Pero por qué? Ya te voy a explicar. Tranquilo. ¿Qué leyes se ha cumplido en Jesús? ¿Qué leyes? ¿Ah?
¿Qué leyes se han cumplido en Jesús? ¿Cuáles son esas leyes? Ya, te voy a explicar. Ahora sí te voy a explicar. ¿Qué leyes ya no son vigentes ahora? Escúchame. ¿Qué leyes ya no se puede cumplir? Ya Jesús la ha cumplido. No se puede practicar. ¿Qué leyes? Ahora, escúchame esto. Entonces, la que Jesucristo ha cumplido y lo que ya no son vigentes son las ceremoniales, los ritos, las prácticas místicas. Tanto las ceremoniales, los ritos, las prácticas místicas que practicaban los judíos, en cierta manera era una carga, era una maldición. Porque toda carga es una maldición. Nunca Dios nos hace eso. Pero Moisés lo ha hecho. Ya no se puede practicar cosas ceremoniales que en el tiempo levítico lo han hecho. En el tiempo los profetas lo han hecho. No se puede practicar ritos religiosos, místicos, prácticas místicas. No se puede realizar. Jesús la cumplió. Eso ya no es vigente. Mira, ¿por qué? Porque Jesús es el fin de todo hecho. Él las cumplió. Ahí vamos a ver rapidito Gálatas capítulo 6, capítulo 3. Vamos a Gálatas, capítulo 3. ¿Qué dice? Capítulo 3, Gálatas, capítulo 3. Dice, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Bueno, no estoy en el tema de la ley, porque es otro tema. Lo que quiero hacer resaltar es que cuando la gente critica, rechaza, desprecia, le hace bronca al 10, dicen que Jesús no habló, no tiene que ver, ya caducó, ya se eliminó. No se eliminó. Por eso estoy enseñándote, hablando de este punto. ¿Qué cosas ya no son vigentes del tiempo de la ley mosaica levítica? Reitero, ceremoniales, ritos y toda práctica mística religiosa. Ya no nos compete. Jesús es nuestra Pascua, Jesús es nuestro sacrificio, nuestro holocausto, Jesús es el pan, el vino, Jesucristo en Él es el final de todo de estas cosas que te estoy enseñando. Pero acá no tiene nada que ver con el diezmo. Ahora, todas las maldiciones de la ley, imposible cumplirlo el hombre, lo hizo Jesucristo. Versículo 24. Capítulo 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Jesucristo, en Hebreos habla más claro que Jesucristo es nuestro sacrificio de lo que antes se hacían allá en el tiempo levítico. Todas esas cosas ya se eliminaron, ya no es esto. Más bien, Jesucristo nos redimió de esas cargas, de esas maldiciones. Él se hizo nuestro sacrificio, nuestra Pascua, derramó su sangre y somos libres de esa maldición. 3:13. Y Romanos 8, uno dice, ¿qué dice Romanos 8? Un ratito vamos a ver Romanos 8. Romanos 8 dice de la siguiente manera. Dice así, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, imagínate que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevando el sacrificio para todo el pueblo. No es un caso que le haya pecado, o le hayan que hay pecado. Se muere. Y ese sacrificio que ha llevado ese sumo sacerdote al lugar santísimo del tiempo levítico, y ese sacerdote ha caído por pecado, está muerto, y hay que jalarle con soga
Nadie puede entrar ahí. Todo ese año, esa gente paraba bajo maldición por el pecado. Eran rebeldes, malcriados, es otro tema, pero te doy este alcance. Puede ser que el diezmo ahí no tiene nada que ver en el sentido con la ley, como si el diezmo es algo que te va a hacer mucho daño. No, 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 no. El problema no está ni en la ley, menos en el diezmo, está en ti. Ahora, ni lo que dice. Ahora, entonces, Jesucristo no vino a eliminar la ley. Ahora, vamos otra vez a Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5. Dice así: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para anularlo, sino para cumplirlo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús la cumplió. Y la pregunta es, pastor, ¿pero dónde está el diezmo? ¿Dónde está el diezmo? ¿Dónde está? Ahora, la que sigue siendo vigente es la ley moral y la ley universal. Así como es. La ley moral y la ley universal. Ambas cosas en la aplicación de la vida cristiana es lo mismo. Tanto ley universal y ley moral. Eso no se ha eliminado y sigue siendo vigente. Vigente. Esta ley universal y esta ley moral te toca a ti y a mí practicarlo. Ahora, es una sola, tanto la universal y la moral, es una sola, pero tiene diferentes términos, universal y moral. Universal porque es un principio universal. El diezmo es un principio universal y el diezmo es una ley moral. ¿Cómo? Tiene que ver con la moral del hombre. Tiene que ver con tu moral. ¿Por qué? Porque el diezmo, el dinero, es un elemento amoral, no tiene moral. Ahora, en otras palabras, en la ley moral está incluido el área económica, está incluido las primicias, escúchame, las primicias, el voto, y están las ofrendas. O sea, siguen siendo vigentes porque tiene que ver con la moral. ¿Entienden? El dinero no depende de ti. Perdón, el dinero depende de ti y no debes depender tú de él. El dinero depende de ti, cómo lo vas a usar a él, cómo le vas a administrarlo a él. O sea, el dinero. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, todos los males, los que sufren traspaso de dolores, caídas en una manera bochornosa, todos los que padecen desgracia, es no por la culpa del dinero, sino por el amor que esta gente tiene al dinero, amor al dinero, al Dios Mamón. El amor al dinero, pues, es que sin ella tú no eres feliz. Sin ella no duermes. Sin ella no vives tranquilo. O sea, esta gente que tienen amor al dinero, viven en el eje del dinero. Ellos son manipulados, flagelados y manejados y controlados por el dinero.
y a su vez ellos hacen igualito como el dinero los hace. No es que el dinero pues tenga boca, tenga sentido, no, es un material, no tiene moral, por eso que el dinero depende de ti. Entonces, el amor al dinero es lo malo, y produce males. Todo lo malo que pases por amor al dinero, todo lo que sucede, todo lo malo por eso, sufre el hombre. Entonces, esto quiero que tú entiendas, escúchame. En el área económica, en el área de finanzas, Jesucristo nunca lo ha eliminado, porque tiene que ver con la ley moral, en tu vida moral. Ahora, por tanto, el reino, la iglesia de Jesucristo, mientras está en la tierra, se autofinanza. Se autofinanza por las ofrendas, por los diezmos, por las primicias, por los votos, o por ofrendas de amor, o como lo llaman, su siembra. O sea, se autofinanza. Entonces tiene que ver con la ley moral. Ahora, quiero hacerte entender algo. Voy a reiterar, voy a repetir. Lo que a mí me interesa es que tú lo captes, lo aprendas y le pongas en práctica. Mira, mientras tanto que la iglesia, el reino de Dios en la tierra, escúchame esto, mientras está en la tierra, se autofinanza. Se autofinanza. ¿Cómo? Voy a reiterar: las ofrendas, los diezmos, primicias, votos, siembras, ofrendas de amor. O sea, se autofinanza. La iglesia de Jesucristo no depende de los bancos, no depende de los presidentes municipales, aunque hay gente, ministerio que están dependiendo y aún los llaman. Pero la iglesia de Jesucristo no depende de eso. Bíblicamente no, se va a enredar mañana más tarde. Así como te ha ayudado a ti, ahora tienes que devolverme esto, tienes que darme tu voto, tienes que hacer esto, un montón de cosas. Es un poquito comprometedora con mi fe y mi vida moral cristiana. Entonces, mira, no depende de la municipalidad, de los alcaldes, gobernantes, de todos los que están ahí. No depende ni de los ONGs, ni de los beneficencias, ni de los privados, públicos, ayudas sociales. No depende de eso la iglesia. La iglesia no depende de eso. Eso quiero que lo grabes bien. Porque mientras está en la tierra la iglesia, hermano, escúchame, hermano, líderes, van a tener que alquilar locales. Los que tienen templos, catedrales, es lo que más dinero necesitan. ¿Por qué? Por su mantenimiento. Mantener un templo, una catedral, una capilla, genera más fondo para mantenerlo, para dar mantenimiento. Es mucho más que cuando tú alquilas un local. Entonces se requiere. Tampoco el que va a trapear, va a encerar, va a lustrar ese edificio, no lo va a hacer gratis, pues hay que pagarlo, hay que darle. Aunque muchas iglesias, buen gesto, esas iglesias congregacionales que tienen su templo, algunos son templitos, templos, bueno, se organizan, tal de tocar limpieza, eso saca un espacio. Pero para hacer el mantenimiento, ¿qué? Hay que pagar agua, luz, hay que pagar otras cosas más, y áreas administrativas, todo lo que es áreas administrativas. Entonces se requiere dinero. Entonces no voy a hacer un préstamo. Miren, no, pues hay que enseñar a la iglesia que aprenda no a dar limosna, sino a ofrendar, a diezmar. Enseñémosles a hacer voto, así como enseña la palabra, a dar sus primicias, a dar su siembra, una ofrenda. Hay que enseñarlo.
Hay que enseñarlos. Si en el mundo han gastado en cerveza, en mujeres, en drogas y un montón de cosas. Entonces, cómo Jesucristo va a venir a atacar lo que la iglesia, su propia iglesia en la tierra necesita? Ese levita que está ahí como pastor, aunque muchos lo critican, lo maltratan, le golpean, lo maldicen, le dicen vividor, comechado, vives a costa del lomo de esa gente. Esa gente, ¿cómo lo maltratan esos pastores? Porque desconocen y ellos son llamados devoradores. Esa gente necesita comer. Es que hay pastores que trabajan. Por eso es que nunca hacen bien su trabajo. Nunca. Dios llama a hombres imperfectos que sean pastores. Así como me llamo a mí. Entonces, ese levito, si ese pastor sabe comer, va a tener que viajar. Mi bicicleta tiene que caminar lejos. Ay, pastor, estoy mal. Ay, tiene que caminar lejos. O sea, ¿acaso le da, sabe, pastor? Tú has gastado tu zapato, tu gasolina. Entonces, es que eso no va a tener el pastor. No se trata de eso, hermano. No se trata de eso. Quiero que tú entiendas que Jesucristo nunca ni insinuó en ningún aspecto que eso fue eliminado. No. Vuelvo a repetir. Lo que sí, ya no son vigentes, son todos los ritos, ceremonias, prácticas religiosas y místicos en el tiempo de los levíticos y de Moisés. Eso ya no es vigente. Pero en cuanto a la ley universal, a la ley moral, eso nunca. El ofrendar, el diezmar, el traer primicias, hacer el voto, sembrar, es parte de la ley moral, de tu responsabilidad, de mi responsabilidad. Que eso es diferente. Eso no ha cambiado. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay palabra diezmo. En Hebreos 7 habla del diezmo. Eso no ha cambiado. Y tú tampoco no has cambiado, por eso eres renegón. Te renegas, te amarga cuando te toca eso. Entonces, escúchame esto. La iglesia no depende de los acopios del Estado. La iglesia de Jesucristo no depende de las donaciones del Estado o de instituciones privadas, ni de Gáritas, ni de ninguno de esas Gáritas, ni ninguno de sus estables, ni ninguno de esos parasociales o para iglesias sociales. Ninguno, no depende de eso. Dios ha establecido este sistema económico. Hay que cumplir. En nuestro ministerio, en la iglesia, en esta tremenda familia que tenemos, nosotros practicamos y creemos que Dios no se le ocurrió a un hombre, que Dios estableció este sistema. Estableció. Así es. Entonces, él tendrá el argumento de reprender al devorador, reprender al destructor, reprender al que destruye tu vida en todas las áreas. Cuando Dios te va a llevar de otra manera. Dios sabe cómo tratar con sus hijos. Pero, escuche bien claro esto. Vamos a Gálatas. Vamos a Hebreos 7. Versículo 2. A quien asimismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. Pero aquí algo quiero hacerles entender. Versículo 6. Versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los 10, tienen la orden, según la ley, es decir, de sus hermanos,
aunque esto también haya salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Acá quiero hacerte entender algo. Vamos a Malaquías. Malaquías, vamos. Aquí algo tenemos que aprender. A ver, Malaquías capítulo 3, versículo. Malaquías 3, versículo. A ver. Dice así, vamos a leer esto, ¿no? Versículo 10. Trae todos los días al alfolí y hay alimento en mi casa. Quiero que entiendas esto. Hay alimento en mi casa. O sea, el resultado, la que produce el diezmo, es que siempre va a haber alimento. Dice aquí, alimento en mi casa. No, haya alimento en mi casa. Ahora, no está diciendo, escúchame, casa, el templo, o esa catedral, o ese tremendo edificio. No se refiere a esa casa. Se refiere a los que son casa del Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios 3, desde el 16, habla donde nosotros somos casa, morada. La palabra casa equivale morada, morada o donde vive alguien. Entonces nosotros somos casa, morada del Espíritu Santo. En otra palabra, el diezmo va a producir de parte de Dios que no falte alimento en mi vida o en la casa, en mi casa, dice, mira acá dice, trae todos los días al alfolí, hay alimento en mi casa, yo soy casa de Dios, Dios mora, vive, habita del lunes a domingo las 24 horas por su espíritu adentro de mí, yo soy casa. Que no hay alimento tiene dos raudales. Uno, nunca me va a faltar el alimento espiritual. ¿Ves? Todos que están tiempo ya conmigo, nunca escuchan la misma cosa. Yo veo cómo Dios los habla, cómo ellos comienzan a crecer, a fortalecerse. Cuando reciben la palabra, nunca falta ese alimento espiritual. Esa comida sólida que reciben todos mis líderes, discípulos, todos los discípulos y aún los que nos siguen. O sea, no va a faltar alimento, te va a hablar Dios te va dando nutrición en tu vida espiritual. Pero también dice que no va a faltar, dice que hay alimento en mi casa. En el otro es el pan de cada día. Acá dice eso. ¿Cómo tú puedes ser en contra de eso? No puedes. Acá está. Ahora, que no falte tanto alimento espiritual y el pan de cada día. Ahí están sus dos líneas. Para que no falte alimento. No dice pan, sino alimento en mi casa. ¿Qué es su casa? ¿El templo? No. Eres tú y yo, casa de Dios. O sea, que no va a faltar alimento de la palabra en tu vida. En el momento más difícil que está, quieres que Dios te hable, vas a la palabra, Dios te va a oír, Dios me acaba de hablar y te alimenta y te pones fuerte cada día. Y el alimento físico, el alimento, el pan de cada día. Ahora, ¿qué te quiere decir con Hebreos 7 versículos 5 y 6? Aquí encontramos una palabrita
en el versículo 5 encontramos, dice, así, voy a leer el versículo 5 otra vez. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, en el tiempo de los hijos de Leví, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Repito, no es el problema la ley, y no es una maldición la ley ahí. Las otras cargas que tenía esa ley eran maldiciones. Los ritos ceremoniales, prácticas místicas, religiosas, eran una carga pesada. Eso ya te explica. Ahora, es decir, en el versículo 5, de sus hermanos, coma, aunque estos también, esto quiero que tú subrayes, aunque estos también hayan salido de los lomos de ¿quién? De Abraham. Haré de ti una descendencia grande, y todas las familias van a ser bendecidos, y toda esa generación se adhieron de su lomo. En otras palabras, que por gratitud, por generosidad, Abraham dio el diezmo de todo, es como si esa justicia le va a alcanzar todos los que salieron de sus lomos. Es decir, se cumple lo que dice Salmos 37. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Es decir, lo que dijo el profeta Isaías 59, versículo 21. Las palabras que yo he puesto en tu boca, perdón, el espíritu que he puesto en ti y mis palabras que he puesto en tu boca, nunca va a faltar en tu boca, en la boca de tus hijos, ni va a faltar en la boca de los hijos de tus hijos y de mis hijos. No va a faltar. Ese es mi pacto, ¿quieres? Ese es mi pacto. Y cuando aquí habla, hayan salido de los lomos de Abraham, está hablando de su descendencia, de su generación. Él fue justo. Él fue justo en sus ofrendas, en sus diezmos, en todo lo que él pedía a Dios. Él era justo, no era injusto. O sea, Abraham, su justicia, su buen obrar, su prueba que lo vino a desafiarlo a Dios, entonces Dios por eso reprende al devorador. Mira, y nunca fue destruida esa genealogía o esa generación. Ahora, en la fe, nosotros somos la generación de Abraham, en la fe. Padre de la fe, nosotros salimos de ahí. Eso ha cambiado, no ha cambiado, hermano. Repito, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es cambiante, es inmutable, que no cambia. En Él no hay variación de sombra. El Dios que te estoy predicando, ese Dios que me salvó, es confiable. Sé justo con Dios. Por eso te he dicho que la ley moral es vigente. Sino que estos destructores, estos devoradores, no, perdón, hay la palabra diezmo. Contextualmente, no hay, pues es verdad. Pero sí está ahí, implícito, explícito, todo, que ahí está todo, ahí está metido. Tiene que ver con la moral. ¿En qué te vas? Te hago recordar de Pablo. Todos los malos, lo malo, es los que son traspasados de grandes dolores, en desgracia, es por amor al dinero. Escucha, es por amor al dinero. Ahora, mira, con su diezmo, Abraham, en el tiempo de Melquisedec, alcanzó las promesas de Dios. El 6.
Pero aquel cuya genealogía, hablemos de lomos de David, de Abraham, no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y bendijo al que tiene la promesa. O sea, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está? En el 10. Cuando yo traigo mi 10, yo bendigo al que tiene la promesa. Y si yo le robo, yo le maldigo al que tiene la promesa. Entienda bien claro esta cosa. Lea bien. Tomó de Abraham los diezmos. Tomó de Abraham. O sea, Melquisedec, Jesucristo lo tomó. Y bendijo al que tenía las promesas. Y bendijo al que tenía la promesa. O sea, este Abraham bendijo a Dios y a toda su generación. Solamente hay que escudriñar la palabra. Hay que escudriñarlo. O sea, los diezmos, toda esa generación que salió su lomo de David, de Abraham, ese diezmo fue el argumento para que Dios haga el milagro. Querida y amada iglesia, querido y amado líder, discípulos y todos que me escuchan, de cualquier país del mundo, escúchame. Aunque quizá va a ser una lucha que entre a tu lógica, el dinero, la plata, el oro, literalmente es materia. Es una materia, un elemento inerte. Sin embargo, tiene un trasfondo espiritual y moral. Imagínate, pues en Malaquías 3:10, ¿no? No va a faltar alimento mientras yo soy justo y mi moral es correcto en esa área, en las finanzas. No va a faltar alimento en mi casa, dijo Dios. O sea, mientras yo hago, mis hijos siguen el ejemplo. O sea, nunca ellos van a padecer. Escúchame esto. Escúchame. Qué interesante es esto. Entonces Jesucristo, tú lo tienes a Él. ¿Cómo tú puedes agradecerlo a Él? Tú lo tienes a Él, lo vas a tener todo. Pero ¿cómo puedes tú agradecerle? ¿Cómo puedes tú corresponderlo? Con nada, porque todo es de Él. No, tranquilo, sí hay. ¿Cómo puedes ser tú agradecido a Él? En traer y darle. Como lo hizo Gedeón, Abraham, lo hicieron muchos. Aún David. De lo que de tu mano recibo, te doy. Y esto quiero que tú lo entiendas. Agradecido a Dios. La persona agradecida a Dios lo trae. Y dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. A ver, vamos a 2 de Corintios. A 2 de Corintios. 2 de Corintios, el capítulo 9, versículo 7. A ver. Dice así. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Te explico esto, te explico. Dice, llámase ofrenda, diezmo, un voto, una siembra, una ofrenda de amor. Nunca le des con tristeza. Acá tristeza, ay, no tengo ni qué comer, pero ahora tengo que sacar mi diezmo, ¿y ahora qué? No tanto se refiere a eso, es parte. Sino, tristeza aquí equivale dolor y también tristeza de lamento y tristeza de ira. No le des en esa condición con esa actitud, sino, acá hay otro, escúchame, ni por necesidad, pobrecito ese pastor necesita, voy a dar mi diezmo. No, 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 eso ya es basura. No des por necesidad, no, es que ahí necesitan, tienen mucha necesidad, ahí voy a dar. Estás muy equivocado, estás equivocado. Tú no vengas a dar porque tienes necesidad, ni porque tengas tu necesidad. Grábatelo bien esto. Si tú traes porque tienes necesidad para que Dios te bendiga, y lo traes porque hay necesidad ahí, dice Dios que no ama esa. No ama tu ofrenda ni te ama a ti. Pero Dios es amor, tranquilo. Recuerda que Dios no rechazó, no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Dice, Él ama al dador alegre. En otras palabras, el problema no es en que tú vengas a dar y que tú das tu diezmo o el dinero. Ahí no está el problema. Está en que tú no disfrutas de tu salvación, del perdón, del amor, de la bondad, de la protección de Dios. Y ni siquiera disfrutas del dinero que te pagan y que llegas a alcanzar de tu trabajo. Ni siquiera eso, ni por eso disfrutas. Y como no disfrutas ni eso, comienzas a dar por necesidad. Tengo una necesidad tremenda, pero voy a hacer un pacto. Y además eso no sirve. Voy a hacer esto. No sirve. Tienes que venir con alegría, saltando. Gracias, papá. Gracias por este honor y el favor que me has hecho. Señor, te vengo a bendecirte. ¡Pum! Trae tus diezmos, tus primicias, tus ofrendas, tu amor, tu voto. Eso es. Dios ama al dador alegre. Aprenda bien esta lección. Repite conmigo. Diga conmigo esta oración. Padre Celestial, perdóname mis malos pensamientos. He oído a los distribuidores, a los devoradores. Sus palabras, sus ataques contra el mismo me estaban haciendo daño. Yo te pido perdón y ahora renuncio y me deshago, y la sangre de Cristo me limpia de toda esa contaminación. Hoy me arrepiento, Señor. De aquí adelante, de todo lo que me bendice, sacaré los diezmos, la ofrenda, la primicia, el voto. Te lo traigo a ti, a tu servicio, Señor. Para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.